Drop it. Listo, estamos felices de estar platicando un año más contigo para que nos sorprendas con todos estos libros que has sacado, que año con año te vemos aquí en la FIL. Platícanos un poquito, sabemos que pues ahora te toca o decidiste, mejor dicho, un personaje que sin duda podría ser de los más polémicos de toda la historia, si bueno, si malo, bueno, ¿por qué? Y malo, ¿por qué? Primero, platícanos por qué Hernán Cortés. Pues yo creo que Hernán Cortés, porque nos surge, porque México está muy enfermo, muy profundamente enfermo en términos psicológicos por las versiones tan falsas, ridículas e inmaduras que nos contamos sobre Hernán Cortés, al que hemos convertido en un supervillano tipo Lex Luthor, al que 500 años después de la supuesta conquista lo podemos seguir culpando de todo. Él es culpable del desempleo, él es culpable de la cuarta transformación, él es culpable de que haya corrupción, él es culpable de que no ganemos el mundial. O sea, de verdad le damos un poder así majestuoso a Hernán Cortés. Me parecía que con esta coyuntura histórica, ¿no? de conmemorar los 500 años de la llegada de Cortés y de lo que se convierte en la conquista de Tenochtitlan, que no de México, pues me parece que era un gran pretexto para tratar de abarcar no solamente al personaje, porque, a ver, te voy a contar una historia fascinante de Hernán Cortés, porque su vida es verdaderamente fascinante, pero pues muy a mi estilo, para contarte la historia de Hernán Cortés, te acabo contando la historia de la humanidad. Y al final siempre hago eso, siempre te cuento la historia de la humanidad con algo como pretexto, ¿no? Entonces aquí el pretexto es Hernán Cortés, pero para que entiendas a Cortés, pues hay que contarte la historia de Castilla y Aragón, de España, de la formación de España, de los reyes católicos, de la reconquista, las guerras contra los musulmanes. Te acabo contando hasta la historia de las rutas de la seda y del Imperio Otomano, porque todo está relacionado con el nacimiento de México. Y luego, claro, como Cortés va a tener su gran encuentro con la historia, pues con este gran hombre que es Moctezuma, pues para que entiendas a Moctezuma, también tengo que contarte la cultura náhuatl, los mexica, Teotihuacán. Te acabo contando la historia de la humanidad, porque lo que ocurre el 8 de noviembre de 1519, cuando se encuentran Moctezuma y Cortés, es que la humanidad que quedó separada 30.000 años antes, ¿no? Cuando acabaron los deshielos y el estrecho de Bering y toda esa historia que nos contaron, una humanidad que llevaba 30.000 años separada se encontró por vez primera. Es bien importante entender todo lo que hay detrás de Cortés y todo lo que hay detrás de Moctezuma para entender por qué estuvieron tan fascinados el uno con el otro. Y además de contarte toda la historia de Cortés, de Moctezuma, del encuentro y de la humanidad, pues obviamente también fiel a mi estilo, el libro está lleno de todo tipo de reflexiones, de emociones, de filosofías y demás, para traerte la historia a tiempo presente, ¿no? Y para decirte, bueno, el problema del México de hoy es que a pesar de estar destinado a la grandeza por sus profundas y maravillosas raíces, es un México que no sale, no deja de estar hundido porque no dejamos de odiarnos a nosotros mismos, porque no hemos soltado el rencor y el conflicto. Entonces, al final, pues uso el pretexto de Hernán Cortés para llevarte a eso, ¿no? Para ver si 500 años después de la mal llamada conquista de México, ya somos capaces de reconciliarnos. Pero me llama la atención justo ahorita que nos platicas acerca de esto. Decides empezar el libro para empezar de una manera como muy poética, que no lo habíamos visto a lo mejor tanto antes en tu libro. Después empiezas con unas frases donde tienes frases de Fuentes, de Paz, de diferentes autores. Y me llama mucho la atención la parte donde haces esa como reflexión, o sea, esa reflexión de vamos a sumergirnos para ver desde cuándo existe ese odio a quienes somos, o sea, ese odio hacia nuestros orígenes, de dónde venimos y todo esto. ¿Cómo es que optas por empezar primero abordando esta parte, que sí es algo bastante complicado, como bien lo mencionabas, conocer a ciencia cierta por qué empezamos a renegar de pues de nuestra historia, de quiénes somos y desde dónde nacimos? Bueno, es que mira, la historia, si no tiene aplicaciones, o sea, estudiar el pasado, si no lo puedes aplicar de manera práctica al presente, no sirve para nada. O sea, la historia o la aplicas a tu vida actual en el presente o no sirve, pues un montón de datos interesantes, por supuesto, pero la historia puede ser mucho más que eso. La historia te puede ayudar
hacer una profunda terapia psicológica, filosófica, de liberación y prácticamente iluminarte, ¿no? Entonces, claro, no tiene caso que yo te empiece a contar la historia de Hernán Cortés desde el principio, ¿no? Hernán Cortés nació en Medellín, corría el año de 1900. Si necesita ver, ¿por qué es importante estudiar a Cortés en el 2020, 2021? Porque seguimos encabronados con nosotros mismos. Pues hay que empezar por ahí. Hay que empezar por México, es un país que se odia a sí mismo. Aquí está el que me dice, ay no, ¿cómo crees? Por supuesto que no, yo amo a México, viva México, cabrones, como México no hay dos. Digo, muy bien, ¿qué opinas de Hernán Cortés? Ah, es el desgraciado que nos conquistó. Perfecto, odias a México. O sea, ¿cómo? Si nos parecería que no hay nada más patriótico que despreciar a Cortés, ¿no? Dice, sí, pero con un detalle. ¿Amas a México? Sí, ok. ¿A cuál México? Y me dirá, bueno, pues ¿cuántos Méxicos hay? Y digo yo, exacto, solo hay uno. Solo hay un México al que puedes amar y es este, en el que vivimos. Solo hay un México al que puedes amar y es el México que sí existe. Todas estas peroratas contra Cortés y contra la conquista, y si no nos hubieran conquistado los españoles, es, a ver, entonces tú no amas México, no amas el México de verdad, tú amas un producto de tu imaginación. Porque dices, sí, yo amo a México, pero lo amaría más si no hubiera llegado por perfecto. Tú amas un México, no solamente que no existe, sino que no existió nunca. El hubiera no existe. Es bien importante entender lo tajante que es eso y a lo que se refiere. Solo hay un México, solo existe un México y es este. Y este único México que existe es el único al que tienes la oportunidad de amar. Y la única forma de amar a México es amar su totalidad. Si odias la mitad de lo que somos, odias la totalidad de lo que somos, ¿no? Entonces, y este único México que existe, que es el único al que puedes amar, es resultado de que todo lo que pasó, sí pasó. Si tú amas el México que hubiera sido, si las cosas hubieran sido distintas, es como si tú dices, es como si yo te digo, o me digo a mí mismo, sí me amo, sí me caigo bien, sí tengo una gran autoestima, estoy orgulloso de mí mismo, pero estaría más chévere si mis papás hubieran sido otras personas. Dices, no, güey, si tus papás hubieran sido otras personas, No tú no hubiera sido tú. existirías, serías otra persona. Bueno, pues yo no sé cómo los mexicanos nos ingeniamos para lidiar con la idea de que si todo hubiera sido distinto, igual seríamos México. Entonces, si odias a tu padre y a tu madre, te odias a ti. Si odias a Cortés y la Malinche, odias todo lo que México es. Me llama también la atención uno de los capítulos en especial que le pusiste, los sueños rotos de Cortés. O sea, porque siempre veíamos a Cortés como el malo, por así llamarlo, lo que figura en los libros de historia, como el fuerte, pero no vemos esta parte más humana, o sea, la parte donde pues también a él lo engañaron, o sea, también él iba a regresar y le iban a quitar todo, iban a poner otra persona, o sea, esta parte interesante que no conocemos tanto de él. Bueno, es que a ver, Cortés tiene una dimensión emocional interesantísima. Yo en el libro trato de, todo el tiempo te estoy hablando de las emociones que podría haber estado sintiendo Hernán Cortés, porque cuando contamos la historia del supervillano, ya no estamos contando la historia de un ser humano, estamos contando la historia de una botarga. Es como si yo te digo que nos conquistó el Loco Loco, porque eso es lo que más o menos nos contamos, ¿no? Es decir, no, a ver, era un hombre con sueños, con aspiraciones, con esperanzas, que amaba personas, que amó profundamente a mucha gente, que amó profundamente a Marina, que amó profundamente a Moctezuma, que amó profundamente a sus amigos indígenas, porque tuvo muchísimos, porque es un hombre que renunció por completo a su pasado, que renunció por completo a Castilla y a Europa para entregarse por completo al lugar que consideró que era el suyo, que era este. Y un hombre que sale siendo un chaval, ¿no? Que sale de 18 años de Castilla sin saber muy bien a lo que viene, que primero vive 14 años en el Caribe antes de llegar acá y que nunca se le encomendó una conquista ni nada. Es un aventurero que está viendo qué hay y que de pronto dice, wow, yo aquí puedo crear algo nuevo. Yo aquí puedo quedarme. Yo no vengo a conquistar, yo vengo a quedarme. Es un hombre que se va alejando cada vez más de España, de la corona, del poder del rey, hasta que dice, yo aquí me quedo para siempre. Esa es la parte hermosísima de Cortés. Un Cortés que siempre tuvo un sueño de mestizaje, de fusión de culturas, de hermandad entre los castellanos y los indios, y que es su propio emperador Carlos V el que le arrebata por completo estos sueños, ¿no? Un hombre, Cortés, que estuvo 20 años en un juicio legal contra Carlos V, porque Cortés fue el primer independentista, fue el primero que dijo, esto no tiene por qué estar bajo dominio de la corona. Y bueno,
Entonces también te voy explicando cómo el conquistador no es tanto Hernán Cortés, sino Carlos V, eh, y cómo de verdad él tiene un sueño de mestizaje hermosísimo que de alguna forma se realizó porque finalmente México existe y existe un México hermosa y profundamente mestizo. Y un México que aunque esté lleno de mexicanos muy encabronados consigo mismos porque nos traumamos mucho por la versión que nos contamos de la historia, es un México destinado a la grandeza, una grandeza que no va a poder llegar mientras sigamos echando a pelear nuestras raíces. Tenemos que hermanar nuestras raíces. De pronto usted que me dice, oye, pero no puedes negar que lo que ocurrió en aquella época fue una tragedia cultural. Digo, claro, claro que fue una tragedia cultural, pero es la tragedia cultural de la que venimos nosotros. Al final, cada gran país de hoy, cada imperio de hoy, cada gran cultura y gran civilización de hoy es fruto y producto de encuentros, conquistas y guerras en el pasado, de que las culturas nacen, existen, predominan, se mezclan, se conquistan, mueren y crean nuevas cosas. México es el hijo más hermoso que tuvieron América y Europa. Hay que entenderlo como es. México es absolutamente americano y absolutamente europeo, absolutamente indígena y absolutamente español. Esas son nuestras dos raíces. Mentarle la madre al español y decir el español que no tenemos nada que ver con los españoles, pues nos tiene en esta esquizofrenia en la que vivimos. Entonces, al final, yo trato de ofrecerte con Hernán Cortés Encuentro y Conquista un libro muy emotivo, porque creo que el principal problema de México y los mexicanos, pues, son nuestras emociones. Estamos muy enojados, tenemos mucha rabia, tenemos mucha ira. Y yo te ofrezco un libro lleno de amor, de compasión, de alegría, de perdón y de un montón de emociones positivas que te van a contar una versión muy distinta de la que siempre te han contado de México. Siempre te han contado un México conquistado, sometido, violado, ultrajado, prácticamente condenado a perder. Yo te voy a contar la historia de la mayor grandeza mexicana, pero esa grandeza mexicana solamente la vamos a ver cuando perdonemos nuestro pasado. Urge perdonar nuestro pasado, no lo puedes cambiar. Vivir en el eterno lamento de ojalá todo hubiera sido distinto no cambia nada. Solamente pasó lo que pasó y solamente puedes perdonarlo. Yo no tengo por qué perdonar a nadie. Ok, entonces puedes seguir encabronado toda tu vida. Son tus dos opciones, perdonar o vivir encabronado. Eso sí, me gustaría ahorita que hablas de lo que viene, o sea, de todo lo que se puede hacer. ¿Qué viene para ti ahora? ¿Viene otro personaje de la historia o vas a volver un poquito con esa parte más de la historia mística como hace unos años llegaste con un libro aquí a la fin? Pues voy a hacer una mezcla un poquito de todo. Para el año que entra les voy a presentar el regreso de Quetzalcóatl, que me parece idóneo para el Okay. 2021. Todavía no sé cómo va a ser y cómo va a quedar. Evidentemente te voy a contar una versión muy mística de la historia de México con Quetzalcóatl como pretexto. Entonces todavía no sé, apenas justo diciembre, enero, febrero me voy a sentar a escribirlo. Entonces estoy en ese proceso de leer, de investigar, de prepararme. Yo mismo no sé cómo va a quedar el libro hasta que empiece a escribirlo, entonces todavía no sé cómo va a estar, pero ya sé que será el regreso de Quetzalcóatl. Justo ahorita que hablas de este proceso peculiar que tú tienes de escribir tus libros, esta pandemia qué tanto favoreció o qué tanto perjudicó para poder a lo mejor planear nuevas ideas, a lo mejor no sé si tuviste la oportunidad de ir a encerrarte, a escribir o lo hiciste desde casa, o sea, qué tanto influyó la pandemia al momento de escribir. Nada, en realidad me frustré mucho al principio porque, claro, cuando empezó el confinamiento, y dije, a ver, pues sí vamos a estar guardados un rato, nunca pensé que fuera un mes, dije, vamos a estar guardados un rato. Y al principio, a ver, como escritor dije, no, bueno, a ver, una pandemia encerrado en tu casa es el momento perfecto para escribir una obra maravillosa, ¿no? Me acordé, por ejemplo, de un clásico de la literatura medieval, el de Cameron, de Boccaccio, que justo un hombre que vivió la gran epidemia de peste negra en Europa, que escribe un libro durante el confinamiento que hubo en la peste negra, y que justo el tema del libro es un confinamiento. El tema del libro son 10 jóvenes que salen huyendo de la ciudad a confinarse en el bosque para no enfermarse y que para pasar el tiempo se dedican a contarse cuentos y bueno, ahí te queda la historia del Decamerón. Entonces yo dije, no, tengo que escribir, ya sabes, el amor en tiempos del COVID, ¿no? Tengo que escribir el Decamerón del siglo XXI. Nada, no salió nada, no quedó nada, no escribí nada. Mira, nadie sabe cómo va a reaccionar ante estas cosas. Digo, al final,
y me puse a dar muchas clases, muchos cursos online, preparé mucho material de trabajo académico, pero no, mi mente no estaba en mood creativo, así es que no escribí nada. Ahorita que se está dando mucho esta parte de las series históricas, de abordar diferentes personajes, ¿no has pensado por ahí a lo mejor con parte de lo que tú tienes en tus libros que has analizado a diferentes personalidades de la historia, hacer algo en serie? Bueno, ya surgieron dos propuestas con un estudio justo allá en Guadalajara, la idea de hacer una película animada basada en mi libro de Hernán Cortés, y con otro estudio, mis primeras tres novelas, mi trilogía El misterio del águila, parece ser que las vamos a llevar a serie, precisamente. Perfecto. Me gustaría también que nos platicaras un poquito. ¿Qué has estado haciendo? O sea, nos dices que no has estado escribiendo tanto, pero has estado en la parte de cursos, talleres. ¿Cómo te has ido preparando o cómo has ido ahora sí que analizando a lo mejor nuevas vertientes para posibles nuevos personajes durante este tiempo? No, tampoco. Tuve una pandemia bueno, a ver, cero productiva en el aspecto creativo. No, en realidad empecé a dar cursos online. Mira, yo siempre que anuncio mis cursos y mis conferencias y clases y demás, me escriben de muchos lugares del país o hasta de fuera. Y me decían, oye, pero pues ¿cuándo vienes para acá o cuándo lo das online? Y yo me negaba mucho, soy muy negado a la tecnología. El confinamiento me obligó al online. Desde abril empecé a dar cursos online, un tema por mes, abril, mayo, junio, julio, agosto, y luego de septiembre a diciembre armé otros dos cursos. Y ahorita tengo 400 alumnos. Tengo alumnos en todo el país, tengo alumnos en Centroamérica, en Sudamérica, tengo alumnos en Europa, tengo mexicanos en Indonesia que toman mis clases. Entonces, bueno, lo productivo fue que me puse a hacer un montón de cursos de historia, a dar clases online y que tengo 400 alumnos, ¿no? Entonces, algo bueno salió, por supuesto. Yo hubiera querido que fuera un libro, eso no fue, pero bueno, pues así es la vida. ¿Cómo has visto esta edición de la feria del libro con, pues ahora todo digital? O sea, ¿cómo ha sido tu percepción desde el punto de vista de autor, que siempre te tenemos año con Mm. año, cuando se hace aquí presencial? ¿Qué a lo mejor rescatarías de esta edición para futuras ediciones? Bueno, lo más importante, lo que hay que rescatar es que no importa lo que pase, los libros no mueren, las ideas no mueren y la FIL no muere. Es muy triste para mí, este es el primer año que no estoy ahí, desde el 2010 había ido todos los años. Claro, simbólicamente, aquí estoy otra vez, ¿no? Este es mi número, en los 2020 sigo estando en la FIL. Es muy triste no estar ahí, pero es muy importante recordarle a la gente que en México y en Guadalajara específicamente tenemos una de las ferias de libro más importantes del mundo, que la Feria de Guadalajara es una feria a nivel de la Feria de Frankfurt, que tenemos la feria más importante del mundo en habla hispana, que tenemos un gran orgullo y que entonces no tendremos que permitir que un confinamiento nos lo evite. A mí me pareció muy correcto que los organizadores de la FIL se aferraran hasta el final a hacerla presencial, porque claro, querían presumir un gran premio. Finalmente este año les tocó el premio Princesa de Asturias, había que presumirlo, había que hacerla en vivo. Al final fueron responsables, no se hizo en vivo, y bueno, ni hablar. Y entonces pienso que todos los que vamos todos los años a la FIL, todos los autores y desde luego todos los lectores, que vamos a una FIL que siempre nos entrega cosas hermosas, que nos entrega sorpresas, que nos da conciertos, que nos da eventos culturales. Pues este es el año en el que todos nosotros tenemos que apoyar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estar igual de presentes que como si estuviéramos en vivo, porque nos toca. O sea, las circunstancias especiales tienen que hacer que salga de nosotros la parte más especial. Nos toca estar con la FIL con todo como si fuera presencial para que el año que entra así sea. Perfecto, pues te agradezco muchísimo la entrevista ahora de esta nueva manera más extraña. ¿Qué digo? Hay que adaptarse a todo por cuestión de lo de la pandemia y por supuesto esperamos ya volverte a ver en la FIL presencial el próximo año con más calma y con todas estas propuestas y con el libro que nos estás platicando. Que así sea. Muchas gracias y nos estamos viendo. Bye bye. Muchísimas gracias. Drop it.